una joven humilde llegó a limpiar la mansión del millonario más poderoso de la ciudad. Él la despreciaba, pensando que era solo otra empleada ignorante, pero cuando su hijo traumatizado pronunció sus primeras palabras en árabe perfecto, el mundo de este hombre arrogante se derrumbó. Lo que descubrió sobre esta simple empleada lo dejó en shock total. Sofía Mendoza apretó con fuerza el papel arrugado donde había anotado la dirección. Sus manos temblaban no solo por los nervios, sino por algo más profundo, la desesperación. A los 24 años, había aprendido que la vida podía arrebatarte todo en un instante, y ese trabajo en la mansión de los Herrera no era solo una oportunidad, era su última esperanza. El portón de hierro se abrió lentamente, como si le diera tiempo para arrepentirse. La mansión que se alzaba ante ella parecía de otro mundo. Sofía tragó saliva, pensando en el pequeño apartamento donde su abuela esperaba, confiando en que esta vez las cosas serían diferentes. «No puedes fallar», se murmuró a sí misma, las mismas palabras que había repetido cada mañana durante los últimos 6 meses de búsqueda infructuosa. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer elegante de unos 40 años la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú debes ser Sofía», dijo con voz fría. «Soy Patricia Vázquez, la administradora. El señor Herrera te está esperando». Mientras caminaba por los pasillos adornados con obras de arte que valían más que todo lo que había poseído en su vida, Sofía sintió el peso familiar de no pertenecer a ese mundo. Pero había algo que Patricia no sabía, algo que ni siquiera Sofía había puesto en su currículum porque sabía que nadie le creería. En su mente guardaba tesoros que ningún dinero podía comprar. La oficina era impresionante, pero lo que realmente capturó la atención de Sofía fue el hombre detrás del escritorio. Alejandro Herrera no era solo poderoso por su fortuna. Había algo en sus ojos grises que hablaba de un dolor profundo, cuidadosamente ocultado detrás de una máscara de control absoluto. «Sofía Mendoza», dijo consultando un expediente. «Referencias excelentes, pero debo ser honesto contigo». Se detuvo, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Este no es un trabajo común. Mi hijo Mateo tiene necesidades especiales». La forma en que pronunció el nombre de su hijo hizo que algo se moviera en el pecho de Sofía. Conocía ese tono, esa mezcla de amor desesperado y frustración impotente. «Mi hijo tiene 7 años», continuó Alejandro, y ahora su máscara de empresario se desmoronaba completamente. «Los mejores médicos del país han intentado ayudarlo, pero desde que su madre…» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Desde que murió», completó Sofía suavemente. Alejandro la miró sorprendido. No había mencionado la muerte de su esposa. «Se nota en sus ojos», explicó Sofía con una gentileza que lo desarmó por completo. «El dolor de alguien que ha perdido a la persona más importante. Y en los de un padre que se culpa por no poder salvar a su hijo». El silencio que siguió fue tan intenso que Sofía temió haber cruzado una línea. Pero cuando Alejandro habló nuevamente, su voz era completamente diferente. «Mateo apenas habla desde el accidente», susurró. «Los especialistas dicen que es trauma emocional combinado con su condición. Pero yo creo que simplemente ya no encuentra razones para comunicarse con un mundo que le quitó a su madre». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo amenazaron con salir. Reconocía esa desesperanza porque la había vivido. «¿Puedo conocerlo?», preguntó. Y había algo en su voz que hizo que Alejandro la mirara realmente por primera vez. «Los empleados no suelen…» «Por favor», interrumpió Sofía, y la vulnerabilidad en esa palabra lo desarmó completamente. «Si voy a estar en su casa, necesito que él sepa que alguien se preocupa genuinamente por él». Hubo un momento de silencio donde 2 extraños se reconocieron en su dolor compartido. «Patricia trae a Mateo», dijo finalmente.
Cuando la puerta se abrió, entró un niño que partió el corazón de Sofía en 1000 pedazos. Mateo era pequeño para sus 7 años, con enormes ojos verdes que parecían haber visto demasiada tristeza. Su postura decía todo: hombros caídos, mirada hacia el suelo, como si hubiera aprendido que el mundo no era un lugar seguro. «Mateo», dijo Alejandro, y el amor en su voz era tan palpable que Sofía sintió un nudo en la garganta. «Quiero presentarte a Sofía». El niño levantó los ojos brevemente y luego volvió a mirar al suelo. Sofía reconoció esa mirada. Era la misma que ella había tenido años atrás, cuando el mundo se había desmoronado a su alrededor. Se agachó hasta quedar a su altura, pero mantuvo la distancia. Sabía que los niños heridos necesitaban espacio para decidir si querían confiar. «Hola, Mateo», dijo con la voz más suave que pudo. «Me gusta mucho tu camiseta azul. Es mi color favorito». Los ojos del niño se alzaron ligeramente, sorprendido de que alguien notara algo tan simple. «¿Sabías que azul se puede decir de maneras muy hermosas en otros idiomas?», continuó Sofía, como si estuviera compartiendo un secreto precioso. «En francés suena como música, bleu. En italiano como una caricia, blu». Por primera vez, Mateo la miró directamente, y Sofía vio un destello de curiosidad en esos ojos tan tristes. «En árabe», añadió con cuidado, «se dice azrak. Suena como un susurro del viento, ¿no crees?». El cambio fue inmediato. Los ojos de Mateo se abrieron completamente, como si hubiera escuchado algo mágico. «Más», susurró, y fue la primera palabra que había pronunciado desde que entró. El corazón de Sofía se aceleró. Había tocado algo profundo en este niño. «Amar», dijo suavemente, «significa rojo, como el color de tu corazón valiente. Asfar es amarillo, como el sol que siempre vuelve después de la tormenta». Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Mateo, la primera que Alejandro había visto en meses. «Azrak», intentó pronunciar el niño, luchando con los sonidos nuevos. «Perfecto», susurró Sofía, y había lágrimas en sus ojos. «Tu pronunciación es hermosa, Mateo». Alejandro observaba la escena con una mezcla de asombro y esperanza que no se había permitido sentir en años. ¿Cómo era posible que en 5 minutos esta mujer hubiera logrado lo que equipos de especialistas no habían conseguido? «¿Cómo sabes tantos idiomas?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. Sofía se incorporó lentamente, consciente de que había revelado más de lo planeado, pero la mirada expectante de Mateo la hizo decidirse. «Estudié antes», dijo evasivamente. «Las palabras son como llaves que abren mundos diferentes». «¿Más mundos?», preguntó Mateo, y esta vez su voz tenía fuerza. Sofía miró a Alejandro, pidiendo permiso silenciosamente. En sus ojos vio la súplica desesperada de un padre dispuesto a todo por ver sonreír a su hijo. «En árabe, estrella se dice najma», murmuró, «como las estrellas que tu mamá puede ver desde el cielo». El silencio que siguió fue sepulcral. Patricia parecía haber presenciado algo imposible. Alejandro tenía lágrimas en los ojos, y entonces Mateo hizo algo que nadie esperaba. Con una pronunciación perfecta que dejó a todos sin aliento, susurró «Najma». La palabra árabe salió de sus labios como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciarla. «¡Increíble!», exclamó Sofía, volviendo a agacharse. «Es perfecto, Mateo, absolutamente perfecto». El niño se iluminó, y por primera vez desde la muerte de su madre parecía verdaderamente vivo. «¿Cómo se dice mamá?», preguntó con voz temblorosa. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una pregunta cargada de tanto dolor y esperanza que apenas pudo responder. Susurró. «En árabe es repitió Mateo, y había paz en su voz. «Mi es una najma». Las lágrimas que Alejandro había contenido durante meses finalmente comenzaron a caer. Su hijo no solo estaba hablando, estaba sanando. «Señor Herrera»,
dijo Sofía suavemente, incorporándose. Su hijo tiene un don extraordinario. Solo necesita que alguien crea en él. ¿Tú podrías ayudarlo?, preguntó Alejandro, y había tanta vulnerabilidad en esa pregunta que Sofía sintió que su corazón se partía. Haría cualquier cosa por él, respondió, y ambos supieron que no hablaba solo del trabajo. Cuando Patricia acompañó a Sofía para mostrarle el resto de la casa, Alejandro se quedó con Mateo, quien seguía susurrando palabras en árabe como si acabara de descubrir que tenía voz. «Papá», dijo el niño de repente, usando una palabra que no había pronunciado en meses, «Sofía entiende mi corazón». Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo por primera vez en años que quizás, solo quizás, había esperanza para ambos. No sabía quién era realmente esa mujer que se hacía llamar empleada doméstica, pero había logrado un milagro, y Alejandro Herrera, acostumbrado a calcular riesgos y analizar inversiones, tenía la certeza absoluta de que acababa de encontrar exactamente lo que su familia había estado buscando sin saberlo. Porque a veces los ángeles llegan disfrazados de empleadas domésticas, cargando en su corazón tesoros más valiosos que todo el oro del mundo. 3 días después de su llegada, Sofía ya había establecido una rutina silenciosa en la mansión Herrera. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el café exactamente como a Alejandro le gustaba, y cuando él bajaba para el desayuno, siempre encontraba a Mateo esperándolo con una sonrisa que no había visto en meses. Esa mañana fue diferente. Alejandro descendió las escaleras, ajustándose la corbata, mentalmente repasando la agenda del día, cuando se detuvo en seco. Desde la cocina llegaba una voz melodiosa cantando algo que no pudo identificar inmediatamente. No era español, eso estaba claro. Se acercó discretamente y lo que vio lo dejó sin aliento. Mateo estaba sentado en el desayunador, completamente concentrado, escribiendo algo en una hoja de papel. Sus pequeños dedos sostenían el lápiz con determinación, mientras Sofía, de pie junto a él, corregía suavemente su postura. «La letra Jim va así, cariño», decía Sofía con paciencia infinita, como una pequeña sonrisa. Alejandro se asomó por encima del hombro de su hijo y sintió que el mundo se detenía. En el papel había escritura árabe, no garabatos de niño, sino letras perfectamente formadas con una precisión que requería años de práctica. «Beit», murmuró Mateo, pronunciando la palabra con una naturalidad que hizo que Alejandro se apoyara contra el marco de la puerta. «Perfecto», confirmó Sofía. «¿Y qué significa?» «Casa», respondió Mateo orgulloso, antes de añadir con la brutal honestidad de los niños. «Pero ahora nuestra casa es diferente. Antes era solo donde dormíamos». Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza inesperada. ¿Cuándo había dejado de ser su hogar algo más que un lugar donde dormir? ¿Cuándo había comenzado a huir de la casa que Elena había diseñado con tanto amor? «Buenos días», dijo finalmente entrando a la cocina. Mateo levantó la vista y corrió hacia él, pero esta vez había algo diferente en su abrazo, una calidez que había estado ausente durante tanto tiempo que Alejandro casi había olvidado cómo se sentía. «Papá, mira lo que estoy aprendiendo», dijo Mateo, tirando de su mano hacia el papel. «Sofía dice que las letras árabes son como pequeños dibujos que cuentan historias». Alejandro se acercó, observando la caligrafía perfecta. No eran solo letras. Había una elegancia artística en cada trazo que hablaba de años de estudio. «Es impresionante, hijo», logró decir, aunque su mirada se dirigía hacia Sofía, quien había comenzado a recoger discretamente los materiales como si quisiera minimizar lo que acababa de presenciar. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó Alejandro, intentando mantener un tono casual. Sofía se detuvo, sus manos inmóviles sobre los papeles. Por un momento, Alejandro vio algo en sus ojos que reconoció inmediatamente, la expresión de alguien que había perdido mucho más que posesiones materiales.
Mi padre era profesor, respondió simplemente, y esas 4 palabras contenían un mundo de información no dicha. ¿Era? Preguntó Alejandro suavemente. Murió hace 2 años, confirmó Sofía, y la forma en que lo dijo, sin drama, pero con una finalidad absoluta, le recordó a cómo él mismo hablaba de Elena cuando no quería desmoronarse en público. Mateo, ajeno a la carga emocional del momento, siguió escribiendo. Sofía me dijo que su papá sabía hablar con personas de todo el mundo. ¿Es verdad que conoces muchos idiomas, Sofía? La pregunta inocente del niño creó un silencio incómodo. Sofía miró a Alejandro como pidiendo permiso para algo que él no terminaba de entender. «Algunos», respondió finalmente. «¿Cuántos son algunos?», insistió Alejandro, porque su instinto empresarial le decía que había algo mucho más grande de lo que Sofía estaba revelando. «Los necesarios», fue la respuesta evasiva. Mateo levantó la vista de su escritura. «Ayer me enseñó a decir estrella en 5 idiomas diferentes, y antier aprendí los números hasta 10 en francés». Alejandro miró a Sofía con renovada atención. Una empleada doméstica que enseñaba árabe, francés y quién sabe qué más a su hijo con la naturalidad de quien había hecho esto toda su vida. «Mateo», dijo cuidadosamente, «¿por qué no vas a lavarte las manos para desayunar?». El niño obedeció sin protestar, y cuando se quedaron solos, Alejandro se acercó a Sofía. «¿Quién eres realmente?», preguntó en voz baja. Sofía no respondió inmediatamente. En su lugar, tomó uno de los papeles donde Mateo había estado escribiendo y lo observó con una mezcla de orgullo y melancolía. «Soy alguien que necesita este trabajo», dijo finalmente, «y alguien que ve en su hijo un potencial extraordinario que está siendo desperdiciado». «Eso no responde mi pregunta. Es la única respuesta que importa», replicó Sofía, y había una dignidad en su voz que Alejandro reconoció. Era la misma que él había desarrollado cuando la gente lo miraba con lástima después de la muerte de Elena. «Sofía», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Su hijo tiene un don para los idiomas que he visto en muy pocas personas», dijo con una firmeza profesional que no había mostrado antes. «En 3 días ha asimilado conceptos básicos de árabe que a la mayoría de adultos les toma semanas. Esto no es normal, señor Herrera, es excepcional. Y tú sabes esto porque reconozco el talento cuando lo veo», respondió Sofía simplemente. Mateo regresó en ese momento, interrumpiendo la conversación tensa. Se sentó a desayunar y comenzó a hablar animadamente sobre todo lo que quería aprender ese día. «Sofía me prometió que hoy me enseñaría a escribir mi nombre en árabe», anunció. «Y quiero aprender a decir «te quiero, papá», en todos los idiomas que ella conoce». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su hijo quería expresar amor en múltiples idiomas, cuando apenas un mes atrás no quería hablar en su propio idioma nativo. «¿En cuántos idiomas puedes decir eso, Sofía?», preguntó. Y esta vez no era una pregunta casual. Sofía miró a Mateo, luego a él, y tomó una decisión. «En 9», admitió finalmente. El silencio que siguió fue roto por la voz emocionada de Mateo. «9, puedes enseñármelos todos». «Mateo», intervino Alejandro, «¿por qué no vas a buscar tu mochila del colegio?». Cuando el niño salió corriendo, Alejandro se volvió hacia Sofía con una expresión completamente diferente. «9 idiomas», repitió, «y caligrafía árabe perfecta. Y la capacidad de enseñar a mi hijo en 3 días lo que especialistas con títulos universitarios no lograron en meses». Sofía mantuvo su compostura, pero Alejandro notó el ligero temblor en sus manos. «¿Cuántos títulos tienes?», preguntó directamente. «Los suficientes para saber que su hijo necesita más de lo que cualquier empleada doméstica puede ofrecerle», respondió Sofía, esquivando nuevamente la pregunta directa. «Y sin embargo, aquí estás, trabajando como empleada doméstica. La vida no siempre nos permite ser lo que estudiamos para ser», dijo Sofía, con una simpleza que contenía años de desilusión.
Alejandro la estudió por un momento. Reconocía las señales, la postura erguida a pesar de las circunstancias, la manera de hablar que revelaba educación, la forma en que evitaba hablar de su pasado. Había conocido a suficientes personas que habían perdido todo para reconocer los indicios. ¿Qué necesitarías para ayudar realmente a Mateo?, preguntó finalmente. Como dice, si no fueras mi empleada doméstica, si pudieras dedicarte completamente a desarrollar el potencial de mi hijo, ¿qué necesitarías? Sofía lo miró como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. Señor Herrera, Es una pregunta simple, Sofía. ¿Qué necesitarías? Hubo un momento de silencio donde algo pasó entre ellos. Una comprensión mutua de dos personas que habían perdido sus vidas anteriores y estaban construyendo algo nuevo sobre las ruinas. Tiempo, respondió finalmente, y confianza. Su hijo puede aprender mucho más de lo que imagina, pero necesita que alguien crea en él completamente. ¿Y tú crees en él? Completamente, respondió sin vacilación. Entonces tenemos que hablar, dijo Alejandro, y por primera vez en días sintió que estaba tomando una decisión que Elena habría aprobado. En ese momento, Mateo regresó corriendo con su mochila y la conversación se suspendió. Pero algo había cambiado en la dinámica entre los tres. Una posibilidad se había abierto, frágil como las primeras palabras de Mateo en árabe, pero llena de promesas que ninguno de ellos se atrevía aún a verbalizar. Mientras Sofía ayudaba a Mateo con su mochila, Alejandro observó la escena con ojos nuevos. No veía a una empleada cumpliendo con sus deberes. Veía a alguien que se preocupaba genuinamente por el bienestar de su hijo. Alguien que había aparecido en sus vidas en el momento exacto en que más la necesitaban. Y por primera vez, desde la muerte de Elena, Alejandro se permitió pensar que quizás, solo quizás, no tendría que navegar solo por las aguas turbias de criar a un hijo con necesidades especiales. Porque a veces los milagros vienen disfrazados de circunstancias ordinarias y las respuestas que buscamos llegan de la mano de personas que nunca esperaríamos encontrar en nuestro camino. Alejandro notó el cambio antes de que alguien dijera una palabra. Mateo bajó las escaleras esa mañana arrastrando los pies, con su mochila colgando de un hombro como si fuera demasiado pesada para llevarse correctamente. No era la imagen del niño que durante una semana había despertado susurrando palabras en árabe. «Buenos días, campeón», dijo Alejandro, revolviendo el cabello de su hijo como hacía todas las mañanas. Mateo apenas murmuró una respuesta y se sentó a la mesa donde Sofía ya había preparado su desayuno favorito, tostadas cortadas en formas de estrellas con mermelada. «¿No te gustan hoy las estrellas?», preguntó Sofía suavemente, notando que Mateo apenas las había tocado. «La señorita Carmen dice que las estrellas son para bebés», murmuró Mateo sin levantar la vista del plato. Alejandro intercambió una mirada rápida con Sofía. Era un comentario pequeño, pero cargado de significado. «¿Y qué más dice la señorita Carmen?», preguntó Alejandro, manteniendo su tono casual. Mateo se encogió de hombros. «Que debo comportarme normal, como los otros niños». «¿Y cómo se comportan los otros niños?», continuó Sofía gentilmente. «No dicen palabras raras», respondió Mateo, y había una tristeza en su voz que hizo que Alejandro sintiera una punzada en el pecho. «Carlos me preguntó por qué siempre hablo como si fuera de otro planeta». Alejandro sintió que algo se endurecía en su pecho. Se sentó junto a su hijo, intentando mantener la voz casual. «¿Quién dice eso?» «Todos», respondió Mateo, y había una resignación en su voz de 7 años que hizo que Alejandro quisiera abrazar al mundo entero o destruirlo. «Ayer le dije gracias a la señorita del comedor y se rió. Y cuando Carlos se lastimó en el recreo, le pregunté si estaba bien en francés y todos me miraron como si fuera un extraterrestre».
Sofía había dejado de preparar el almuerzo. Sus manos se habían detenido sobre los sándwiches y Alejandro pudo ver la tensión en sus hombros. ¿Y qué más pasó?, preguntó Alejandro, aunque una parte de él ya no quería saber la respuesta. La maestra les dijo a los otros niños que no me hicieran caso cuando hablo raro, continuó Mateo, y ahora había lágrimas formándose en sus ojos. Dijo que algunos niños se portan diferente para llamar la atención. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro miró a Sofía, quien había comenzado a limpiar la misma superficie de la cocina por tercera vez, claramente evitando su mirada. Tal vez, dijo Sofía en voz baja, deberíamos reducir un poco las lecciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, aunque algo en su estómago ya sabía exactamente qué quería decir. Quizás es demasiado rápido, murmuró Sofía, aún sin mirarlo. Los niños necesitan encajar con sus compañeros. Mateo levantó la cabeza por primera vez esa mañana, mirando a Sofía con ojos asustados. ¿Ya no vamos a estudiar juntos? Claro que sí, cariño, se apresuró a responder Sofía, pero su voz sonaba diferente, insegura. Solo que más despacio. Alejandro observó la escena con una claridad repentina que lo tomó por sorpresa. Veía a su hijo, quien finalmente había encontrado algo que lo emocionaba, dispuesto a renunciar a ello para no ser diferente. Veía a Sofía, retrocediendo hacia el lugar seguro de la mediocridad para proteger a Mateo del dolor de destacar. Y se reconoció en ambos. ¿Sabes qué, Mateo?, dijo finalmente, sorprendiendo a todos, incluyendo a sí mismo. Creo que hoy no vas a ir al colegio. ¿Qué?, preguntaron Sofía y Mateo al unísono. Has estado aprendiendo tanto que creo que mereces un día libre para explorar, explicó Alejandro, improvisando sobre la marcha. ¿Qué te parece si hoy hacemos algo diferente? Los ojos de Mateo se iluminaron ligeramente. ¿Cómo qué? Alejandro miró a Sofía, quien lo observaba con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué te parece si visitamos la Biblioteca Central? Tienen una sección de idiomas con libros de todo el mundo. Ah, ¿en serio?, preguntó Mateo, y por primera vez esa mañana sonó como el niño entusiasta que había sido la semana pasada. Señor Herrera, comenzó Sofía, no creo que sea buena idea alimentar más. ¿Alimentar más qué?, la interrumpió Alejandro, y había algo en su tono que hizo que ella lo mirara directamente por primera vez. Su curiosidad, su inteligencia, su pasión por aprender, su diferencia, murmuró Sofía. ¡Ah!, dijo Alejandro, y se levantó para servirse más café, necesitando hacer algo con las manos. Entiendo. Se formó un silencio incómodo. Mateo miraba entre los dos adultos, sintiendo la tensión sin entenderla completamente. ¿Tú querías ser igual a todos cuando eras niña, Sofía?, preguntó Alejandro finalmente. La pregunta llegó tan suavemente que Sofía casi no la sintió como el golpe que era. Yo, comenzó, pero se detuvo, porque tengo la impresión de que tú también eras diferente, continuó Alejandro, removiendo su café más de lo necesario. Y tengo la impresión de que quizás alguien te convenció de que ser extraordinaria era un problema en lugar de un regalo. Sofía se quedó muy quieta. ¿Es verdad, Sofía?, preguntó Mateo con esa curiosidad inocente que los niños tienen para llegar directo al corazón de las cosas. ¿Tú también eras diferente? Sofía miró al niño, luego a Alejandro, y algo se quebró suavemente en su interior. Sí, admitió finalmente. Siempre. ¿Y te gustaba ser diferente? Me daba miedo, confesó Sofía, y había una honestidad en su voz que hizo que Alejandro dejara de remover su café. ¿Por qué? Porque cuando eres diferente, a veces te quedas sola, respondió Sofía simplemente. Mateo procesó esto por un momento, luego se bajó de su silla y se acercó a Sofía. Pero tú no estás sola ahora, dijo, tomando su mano. Estás con nosotros. La simplicidad de la observación del niño creó un silencio que ninguno de los adultos sabía cómo llenar. Sí, dijo finalmente Sofía,
su voz apenas un susurro. «Estoy con ustedes». «Entonces», dijo Mateo con la lógica aplastante de los niños, «ya no tienes que tener miedo de ser diferente, y yo tampoco». Alejandro observó a su hijo abrazar a Sofía y se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Un niño de 7 años enseñándole a 2 adultos una lección sobre el coraje que habían estado evitando aprender durante años. «¿Entonces vamos a la biblioteca?», preguntó Mateo, como si acabara de resolver todos los problemas del mundo. «Sí», respondió Alejandro, mirando a Sofía por encima de la cabeza de su hijo. «Creo que vamos a la biblioteca». Y mientras Mateo corría a buscar su cuaderno para escribir cosas interesantes que encuentre, Alejandro y Sofía se quedaron solos en la cocina, ambos conscientes de que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. «Gracias», murmuró Sofía. «¿Por qué?» «Por no dejar que me rindiera», respondió. Y cuando lo miró, Alejandro vio en sus ojos algo que no había estado allí antes: determinación. «Gracias a ti», replicó él, «por enseñarme que mi hijo no necesita ser reparado, necesita ser celebrado». En ese momento Mateo regresó corriendo, con su cuaderno bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba toda la cocina. «¿Listos para la aventura?», preguntó. Y mientras salían juntos de la casa, Alejandro se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan entusiasmado por pasar un día completo con su hijo, y que hacía aún más tiempo que no miraba hacia el futuro con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Porque a veces las mejores decisiones son las que tomas en el momento, guiado no por el miedo a ser diferente, sino por la valentía de abrazar lo que te hace único. 2 meses después del día en la biblioteca, la rutina matutina en casa de los Herrera se había vuelto predecible de la manera más hermosa posible. Alejandro bajaba cada mañana sabiendo que encontraría a Mateo ya despierto, probablemente dibujando letras en idiomas diferentes mientras Sofía preparaba el desayuno. Esa mañana, sin embargo, la cocina estaba en silencio. Alejandro encontró a Mateo sentado solo en la mesa, moviendo distraídamente los cereales en su tazón sin comerlos. «¿Dónde está Sofía?», preguntó, sirviéndose café. «Recibió una llamada», respondió Mateo sin levantar la vista. Sonaba triste. Alejandro sintió una punzada de preocupación. En 2 meses había llegado a conocer los ritmos de Sofía lo suficiente como para saber que las llamadas temprano en la mañana nunca traían buenas noticias. La encontró en el pequeño estudio donde solía preparar las lecciones de Mateo, sentada frente al escritorio con un teléfono en una mano y un pañuelo en la otra. «Sí, doctora, entiendo», decía con voz controlada pero temblorosa. ¿Cuánto tiempo tenemos?» Alejandro se detuvo en el umbral, no queriendo interrumpir pero incapaz de alejarse. «Estaré allí esta tarde», continuó Sofía. «Sí, sé que es en otra ciudad. Encontraré la manera». Cuando colgó, se quedó inmóvil por un momento, como si el movimiento pudiera hacer que la conversación fuera real. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro suavemente. Sofía se sobresaltó. No lo había escuchado entrar. «Mi abuela», dijo simplemente, y esas 2 palabras explicaron todo. «Está en el hospital, en Puebla. Los médicos dicen que debería ir pronto». Alejandro se acercó y se sentó en la silla frente a ella. Había aprendido que Sofía no era de las personas que se desmoronaban dramáticamente. Su dolor era silencioso, contenido. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Unos días libres», murmuró Sofía, evitando su mirada. «Sé que es complicado con las lecciones de Mateo y...» «Sofía», la interrumpió gentilmente. «No es complicado, es necesario». Ella lo miró entonces y Alejandro vio en sus ojos una vulnerabilidad que le recordó dolorosamente a Mateo cuando había perdido a su madre. «¿Seguro?», preguntó, como si no pudiera creer que fuera así de simple. «Completamente seguro». En ese momento,
Mateo apareció en la puerta, arrastrando los pies y con expresión preocupada. «¿Sofía está enferma?», preguntó directamente. «No, cariño», respondió Sofía intentando sonreír. «Pero mi abuela sí está enferma y necesito ir a cuidarla». Mateo procesó esta información con la seriedad de un niño que había aprendido demasiado sobre enfermedades y hospitales. «¿Cómo cuando mi mamá estaba enferma?», preguntó. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro vio que Sofía luchaba por encontrar las palabras correctas. «Sí», admitió finalmente. «Parecido». Mateo se acercó y, sin decir nada, se subió al regazo de Sofía. Fue un gesto tan natural, tan lleno de comprensión silenciosa, que Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Va a doler?», preguntó Mateo en voz baja. «Puede ser», respondió Sofía honestamente, acariciando el cabello del niño. «¿Cuándo te vas?». «Esta tarde». Mateo asintió, como aceptando información que no le gustaba pero que entendía era necesaria. «¿Puedo dibujarte algo para que te lleves?», preguntó. «Para que no te olvides de nosotros». «Nunca me olvidaría de ustedes», murmuró Sofía, y su voz se quebró ligeramente. Alejandro observó la escena viendo a su hijo consolar a la mujer que se había convertido en algo indefinible pero esencial en sus vidas. No era su empleada, eso había quedado claro hace tiempo. No era exactamente familia, pero tampoco era una extraña. «¿Necesitas que te lleve al aeropuerto?», ofreció. «No quiero causar molestias», comenzó Sofía, pero Mateo la interrumpió. «No es molestia», declaró con firmeza. «Los amigos se ayudan». «¿Amigos?», repitió Sofía, y había algo en su voz que hizo que Alejandro la mirara más atentamente. «Bueno, no sé cómo se llama», admitió Mateo, «pero eres importante para nosotros, como familia pero diferente». La honestidad simple del niño creó un momento de claridad que ninguno de los adultos había esperado. Sofía miró a Alejandro por encima de la cabeza de Mateo y en esa mirada hubo una pregunta silenciosa que él no supo cómo responder. «Sí», dijo finalmente Alejandro, «como familia». Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba y una vez dichas se sintieron inevitables. «Entonces», dijo Mateo con la lógica aplastante de los niños, «vamos todos». «¿Qué?», preguntaron los adultos al unísono. «Si somos como familia, vamos todos a cuidar a la abuela de Sofía», explicó Mateo como si fuera obvio. Alejandro sintió que algo se movía en su pecho. La simplicidad de la propuesta de su hijo lo tomó completamente desprevenido. «Mateo», comenzó Sofía, «no pueden hacer eso. Tu papá tiene trabajo importante y... ¿Es más importante que tú?», preguntó Mateo directamente a su padre. La pregunta flotó en el aire entre ellos. Alejandro miró a estos dos seres humanos que, sin él darse cuenta completamente, se habían vuelto el centro de su mundo. «No», respondió simplemente, «no es más importante». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «Pero es solo por unos días», murmuró. «No necesitan...». «¿Y si no son solo unos días?», preguntó Alejandro suavemente. La pregunta que ninguno había querido hacer quedó suspendida entre ellos. «No lo sé», admitió Sofía, y había miedo en su voz. «Entonces es mejor que no lo averigües sola», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su decisión. «¿En serio irían conmigo?», preguntó Sofía, y había tanto asombro en su voz que Alejandro se dio cuenta de que ella realmente no había esperado que alguien quisiera acompañarla en algo así. «Pero yo no merezco que hagan eso por mí», añadió rápidamente, bajando la mirada. «Soy solo la empleada. Esto es mi problema personal. No debería...». «¿Solo la empleada?», la interrumpió Mateo con indignación. «Sofía, tú no eres solo nada. Eres la persona que me enseñó que las palabras pueden ser magia». Alejandro observó cómo Sofía luchaba con la idea de merecer ayuda y reconoció en ella la misma dificultad que él había tenido para aceptar apoyo después de la muerte de Elena.
¿Tú no vendrías con nosotros si yo estuviera enfermo?, preguntó Mateo. Por supuesto que sí, respondió Sofía inmediatamente. Entonces está decidido, declaró Mateo, bajándose de su regazo. Voy a empacar mi cuaderno para enseñarle a tu abuela todas las palabras que sé. Mientras Mateo corría hacia su habitación, Alejandro y Sofía se quedaron solos en el silencio del estudio. «No tienes que hacer esto», murmuró Sofía. «Lo sé», respondió Alejandro, «pero quiero hacerlo». «¿Por qué?». Alejandro consideró la pregunta. Había muchas respuestas que podría dar, pero solo una era completamente honesta. «Porque en estos 2 meses me he dado cuenta de que no quiero imaginar nuestra vida sin ti en ella», dijo simplemente. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de significados que ninguno estaba listo para explorar completamente. «Gracias», susurró Sofía finalmente. «Gracias a ti», respondió Alejandro, «por hacer que sintamos como una familia otra vez». Mientras empacaban para el viaje inesperado, ninguno mencionó que este podría ser el momento que definiría lo que realmente eran el uno para el otro. Pero todos lo sentían, flotando en el aire como una promesa que aún no se atrevían a pronunciar. El hospital en Puebla olía a desinfectante y a café frío. Alejandro había perdido la cuenta de los días que llevaban allí, viviendo en una rutina extraña hecha de turnos para cuidar a la abuela de Sofía, comidas en la cafetería del hospital y noches durmiendo en sillas incómodas. Mateo se había adaptado al hospital con la facilidad de los niños. Había hecho amistad con las enfermeras, conocía el nombre de todos los doctores de turno y había convertido la habitación 304 en su aula particular. «Hoy le voy a enseñar a decir buenos días en italiano», anunciaba cada mañana como si fuera parte de su trabajo. La abuela de Sofía, doña Carmen, había resultado ser una mujer mucho más vivaz de lo que su aspecto frágil sugería. Escuchaba con paciencia infinita, mientras Mateo le explicaba las diferencias entre el mandarín y el cantonés. Asentía solemnemente cuando él le enseñaba a escribir su nombre en árabe y hacía preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. «Este niño es especial», le decía a Sofía cuando creía que nadie más escuchaba, y su papá también. Alejandro había comenzado a trabajar desde el pequeño escritorio que habían improvisado en un rincón de la habitación. Hacía sus llamadas en el pasillo, revisaba documentos mientras doña Carmen dormía y lentamente se había dado cuenta de que por primera vez en años el trabajo no se sentía como lo más importante en su vida. Fue en la 4ª tarde cuando Mateo hizo la pregunta que cambió todo. «Doña Carmen», dijo el niño, sentado en su silla habitual junto a la cama, «¿por qué Sofía y mi papá se miran de esa manera rara?». Alejandro, que estaba revisando emails en su laptop, se detuvo. Sofía, que pelaba una naranja en la mesita, dejó caer el cuchillo. «¿Qué manera rara?», preguntó doña Carmen con curiosidad genuina. «Como si quisieran decirse algo pero no saben cómo», explicó Mateo con la observación directa de los niños. «Y a veces se sonríen cuando creen que el otro no está mirando». El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro sintió que sus orejas se calentaban y se concentró intensamente en su pantalla. Sofía siguió pelando la naranja como si fuera la tarea más importante del mundo. «Ah», dijo doña Carmen simplemente. «Esa manera. ¿Usted sabe qué significa?», insistió Mateo. «Significa que son tontos», respondió la anciana con una sonrisa en la voz. «¿Tontos? ¿Por qué?». «Porque a veces los adultos complicamos las cosas que son simples». Alejandro levantó la vista de su laptop y se encontró con que doña Carmen lo estaba mirando directamente. «¿No es cierto, joven?», le preguntó con una sonrisa que le recordó peligrosamente a la de Sofía. «Yo no sé de qué habla», murmuró Alejandro. «Por supuesto que no», respondió doña Carmen con evidente diversión. «Sofía, ¿tú tampoco sabes?». «Abuela», murmuró Sofía sin levantar la vista de la naranja que ya había pelado 3 veces.
No empieces. ¿Empezar qué? ¿A decir la verdad? Mateo miraba entre los adultos como si estuviera viendo una película muy interesante. La verdad es que mi nieta ha sido más feliz en estos meses que en todos los años desde que murió su padre, continuó doña Carmen tranquilamente. Durante años se castigó a sí misma, como si no mereciera seguir adelante cuando él ya no podía hacerlo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Reconocía perfectamente esa culpa. Y la verdad es que este niño habla de ustedes dos como si fueran lo más maravilloso del mundo, añadió la anciana, mirando cariñosamente a Mateo. Doña Carmen, comenzó Alejandro. Y la verdad es que usted, joven, maneja 3 horas desde la ciudad, duerme en sillas de hospital y trabaja desde aquí como si fuera lo más natural del mundo, cuando podría estar cómodamente en su casa haciendo lo mismo que mi Sofía, castigándose por atreverse a ser feliz otra vez. El silencio se volvió más pesado. ¿Por qué cree que es eso?, preguntó la anciana gentilmente. Alejandro miró a Sofía, quien finalmente había dejado de torturar la naranja, y lo miraba con ojos grandes y vulnerables. «Porque», comenzó, y se detuvo. «Porque somos familia», terminó Mateo con la simplicidad que solo los niños poseen. «¿Verdad?». La palabra flotó en el aire de la habitación del hospital como algo frágil y precioso. ¿Es eso lo que somos?, preguntó Sofía en voz baja mirando a Alejandro. Alejandro pensó en los últimos meses, en las mañanas escuchando a Mateo reír mientras aprendía palabras nuevas, en las tardes viendo a Sofía ayudar a su hijo con una paciencia infinita, en la forma en que la casa se había transformado de un lugar donde vivían a un lugar donde eran felices. «Sí», respondió simplemente. «Creo que es exactamente lo que somos». Sofía sonrió, y fue una sonrisa diferente a todas las que Alejandro había visto antes. Era una sonrisa sin reservas, sin miedos, sin las barreras invisibles que siempre había mantenido. «Entonces está decidido», declaró doña Carmen con satisfacción. «Ya era hora». «¿Ya era hora de qué?», preguntó Mateo. «De que se dieran cuenta de lo obvio», respondió la anciana, cerrando los ojos como si estuviera cansada pero contenta. Esa noche, doña Carmen murió en silencio mientras dormía, con una sonrisa en los labios y rodeada por la familia extraña y hermosa que había ayudado a formar con sus preguntas simples y su amor incondicional. 8 meses después, en el jardín de la casa que ahora era verdaderamente un hogar, Alejandro observaba a Mateo enseñarle números en francés a un grupo de niños del vecindario que habían venido a jugar. Sofía estaba plantando flores nuevas en el cantero que había dedicado a la memoria de su abuela. «¿Sabes qué?», dijo Alejandro, sentándose junto a ella en el pasto. «¿Qué?», preguntó Sofía limpiándose la tierra de las manos. «Creo que tu abuela tenía razón. Somos tontos». «¿Por qué?». «Porque tardamos tanto tiempo en darnos cuenta de lo que ya teníamos». Sofía sonrió, esa misma sonrisa sin reservas que había aparecido por primera vez en el hospital. «¿Y ahora qué tenemos?», preguntó. Alejandro miró a Mateo, quien estaba explicando con gran seriedad por qué Trois sonaba mucho más elegante que Tree. Luego miró a Sofía, con tierra bajo las uñas y el cabello despeinado por el viento, más hermosa de lo que cualquier revista podría mostrar. «Todo», respondió simplemente, «tenemos todo». Y mientras Mateo corría hacia ellos gritando que había enseñado a su amigo Carlos a contar hasta 10 en árabe, Alejandro y Sofía supieron que doña Carmen había tenido razón sobre otra cosa. A veces las cosas más importantes en la vida son las más simples. El amor, la familia, el hogar, todo lo demás son solo detalles.